De la diferencia a la dignidad, de Roberto Bolaño. En el recuerdo de mis lecturas juveniles hay 4 novelas cortas escritas por autores que más bien solían escribir novelas largas. 4 novelas que al cabo de los años conservan toda su carga explosiva original, como si tras estallar en una primera lectura volvieran a estallar en una segunda y en una tercera lectura y así sucesivamente, sin llegar nunca a agotarse. Son, sin lugar a dudas, obras perfectas. Las 4 hablan de derrotas, pero convierten la derrota en una especie de agujero negro. El lector que meta su cabeza allí sale temblando, helado de frío o cubierto de sudor. Son perfectas y son ácidas, son precisas. La mano que maneja la pluma es la de un neurocirujano. Y son también una fiesta del movimiento. La velocidad de sus páginas hasta entonces era inédita en la literatura de lengua española. Estas novelas son El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, El perseguidor, de Julio Cortázar, El lugar sin límites, de José Donoso, y Los cachorros, de Vargas Llosa. No creo que sea casual que los 4 autores se conocieran y fueran amigos, que miraran con curiosidad lo que los otros iban escribiendo, y que estas 4 joyas se escribieran, si la memoria no me engaña, en la década de los 60, aunque puede que El perseguidor sea de los 50, prodigiosa para los latinoamericanos, con todo lo que arrastra de bueno y de malo ese adjetivo. Con estas 4 novelas, si sus autores no hubieran escrito nada más, que no es el caso, sería suficiente para crear una literatura. De las 4, Los cachorros es probablemente la más ácida, la que tiene el ritmo más endiablado y en donde las voces, la multiplicidad de hablas, está más viva. También es la más complicada, al menos desde el punto de vista formal. Escrita la primera versión en 1965, es decir, cuando Vargas Llosa tenía 29 años y era el más joven de los autores del boom. La versión definitiva data de 1966 y se publica originalmente en Lumen, acompañada de fotografías de Xavier Miserás. En apariencia, Los cachorros no puede ser más sencilla. Narra desde diferentes voces, desde diferentes ángulos. Uno estaría tentado a decir torsiones, las que realiza el escritor y que a menudo son ejemplos prácticos y magistrales de todo cuanto puede hacerse con nuestro idioma. La vida de Pichula Cuéllar, un chico de la clase media alta limeña, y lo narra desde las voces de sus amigos de infancia, chicos semejantes a Pichula Cuéllar, residentes o ciudadanos del barrio limeño de Miraflores, algo que deja su rúbrica Los futuros señores del Perú. Pero Pichula Cuéllar sufre un accidente que lo marcará por el resto de su vida y que lo hace diferente. La novela es la profundización en esa diferencia. Es el intento colectivo por explicar esa diferencia. El progresivo distanciamiento de Pichula Cuéllar de sus iguales hasta alcanzar una distancia abismal, de relato de terror mezclado con el relato de costumbres. Una distancia, por otra parte, pendular, con flujos y reflujos, pues si bien Cuéllar se va alejando de sus iguales, no por ello deja de ser uno más del grupo, y en esa medida sus intentos de aproximación suelen ser más dolorosos, más reveladores de la fotografía del conjunto que su distanciamiento radical. El descenso a los infiernos, narrado entre grititos y susurros, es, de alguna manera, el descenso a otro tipo de infierno al que se verán abocados los narradores. De hecho, lo que aterroriza a los narradores es que Pichula Cuéllar es uno de ellos, y que empeña de forma natural su voluntad en ser uno de ellos, y que únicamente la fatalidad lo hace diferente. En esa diferencia,
Los narradores pueden verse a sí mismos en su real estatura, el infierno al que ellos hubieran podido llegar y no llegan. Toda anomalía es infernal, aunque tras la destrucción de Cuéllar, lo que las voces que arman el relato tienen ante sí es la planicie de la madurez, la tranquila destrucción de sus cuerpos, la resignada y total aceptación de una mediocridad burguesa a la que Cuéllar se ha sustraído mediante el horror, un precio sin duda demasiado alto, el único precio posible, como parece sugerirnos en algunos momentos el joven Vargas Llosa. He hablado antes de la velocidad que tienen los cachorros y sus tres hermanas gemelas. No hablé de su musicalidad, una musicalidad sustentada en el habla cotidiana, en las voces que puntúan el relato y que se imbrinca con la velocidad del texto. Velocidad y musicalidad son dos constantes en los cachorros, y de alguna manera este ejercicio magistral sobre la velocidad y la musicalidad le sirve a Vargas Llosa de ensayo para la que poco después sería una de sus grandes novelas y una de las mejores escritas en español del siglo XX, Conversación en la Catedral, publicada en 1969, cuya forma, original y arriesgada, guarda más de un parecido con Los cachorros. Los jefes es el primer libro de Vargas Llosa. Entre sus relatos hay uno en donde aparece por primera vez el sargento Lituma, que recorre como un camaleón toda la obra de Vargas Llosa. Otro cuenta los flecos de una traición, entre la maligna broma de un viejo, otro un doble duelo, otro un episodio caciquil. Todos son fríos y objetivos. En todos se vislumbra una dignidad desesperada.